Javier, te invito a que me acompañes. Ya no me levanto al atril, si me disculpáis. Voy a presentar a Javier desde aquí. Vamos a un segundito. Vamos a ponerte el fondo que no necesitas presentación. Agradecer a Javier Yanguas pues, que se haya desplazado desde San Sebastián hasta aquí, hasta Oviedo, hayas recorrido toda la cornisa norte para acompañarnos esta mañana. Quisimos bueno, pues, tener una persona referente a nivel nacional del envejecimiento, de las personas mayores, de todo el trabajo que como doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en neuropsicología, MBA Deusto, métodos avanzados en estadística por la UNED, experto en educación de adultos por la Universidad Pontificia de Salamanca, varios galardones relacionados con todo tu trabajo en tu carrera profesional con la temática de envejecimiento activo, de personas mayores, de cuidados, de soledad, premio ACRA de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, premio INSERSO de investigación en envejecimiento en los años ahí, doblete, 2004-2008. Como me está poniendo cara de agobio, voy a parar y además no, así tenemos un minutito más para tomar luego el café. Javier, muchísimas gracias y te dejo bueno, pues, con tu intervención, que espero que sea de vuestro agrado. Te voy a acompañar, te voy a acompañar aquí, aunque no tenga que estar con el ordenador, pero te acompaño. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días y solo le ha faltado decir padre de 2 hijos, que es en realidad lo que a mí más me identifica, ¿sabéis? Esto hablando de la identidad personal. Bueno, gracias por la invitación, un placer. Yo os voy a intentar dar una visión un poco, bueno, en este rato que tenemos, una visión un poco personal de cómo veo la soledad en este momento, cuáles son los retos principales. Yo coordino en la Fundación La Caixa, llevo la dirección científica de un programa que es el programa Siempre Acompañados, que es un programa que, bueno, que está en 14 ciudades en España y está en 2 en Portugal y que atendemos en este momento a 3.600 personas aproximadamente. Bueno, yo lo que he hecho es de esta experiencia de años de intervenir con personas en situación de soledad, lo que he intentado es ver un poco cuáles son los principales retos que yo veo que tienen los programas en este momento de soledad, ¿sí? En términos generales, y lo he estructurado en 3 partes. Una primera parte que tiene que ver con lo que yo creo que hay una disonancia entre lo que dicen los artículos de investigación, lo que dice la ciencia, por decirlo así, entre comillas, y la realidad de las personas que viven en situación de soledad. La segunda parte tiene que ver con la descripción profesional también y la descripción de la voz un poco de las personas que tienen soledad. Y una tercera que tiene que ver un poco, bueno, le he titulado lo de estar solo no puede ser tan malo, porque se refiere a un artículo que acaba de salir en Nature Communication, está hace 1 mes o 2 meses aproximadamente, que habla un poco de cómo tratamos la soledad y las consecuencias que esto tiene. O sea que vamos, si queréis, por partes. Bueno, ¿qué sucede, no? Un poco de marco. Para mí, ¿qué sucede en este momento? Bueno, esto de la soledad, que ya hemos visto los datos que el ponente anterior ha dado sobre la situación en Asturias, bueno, yo creo que tiene que ver con 2 cuestiones que están pasando que son importantes para mí, para ver un poco qué sucede con este momento con la soledad, ¿no? Una es que llevamos tiempos y tiempos de transición, somos sociedades cada vez más comunitarias, a sociedades más de individuos, ¿sí? Esto es una cosa que creo que estamos inmersos, lo que se habla de hogares unipersonales, todo eso tiene que ver con esas sociedades cada vez más solitarias. Pero si hubierais ido a colegio de curas, que es mi caso, y os hubieran obligado a leer el Quijote, cosa que antes me pareció horroroso y luego he agradecido mucho, pues os acordaréis, ahora que estamos en Asturias, que aparece Don el Quijote, por ejemplo, ¿no? Alonso Quijano llega a la fonda de María Tornés, que era una asturiana, ¿verdad? Sí. Que Cervantes la maltrata, ¿no? En términos físicos, que si era grande, que si era gorda, que si la cabeza la tenía muy grande. Ahora nadie podría escribir una cosa así. Pero lo importante es que duermen todos juntos, ¿sabéis? O sea, en esa fonda
el dueño de la fonda, la mujer esta asturiana, Sancho, el Quijote, los que estaban por allí, duermen todos juntos porque antes no había un espacio privativo de nada. ¿Sabéis? Si vais y leéis, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, 1380, pues uno que ve allí, pues que duermen todos juntos, todos hacía, ¿sabéis? La privacidad no existía. Todo era, o sea, hasta esto de la soledad, vamos a decir, es un invento relativamente joven, por decirlo así, porque antes creo que no teníamos ni las palabras para poder pronunciar esto. Bueno, tenemos desde hace muchas décadas. Sí, en esto, por ejemplo, la imprenta también ha sido muy importante, ¿no? El libro nos ha permitido conectar, por ejemplo, con nuestras emociones y nuestros sentimientos. La soledad es una emoción y un sentimiento. Bueno, la sociedad está en esa transición de sociedades más comunitarias a sociedades más de individuos. Esto es una cosa que yo creo que es muy importante, porque en esa transición, en ese mundo cada vez más individualista, en esas relaciones donde cada vez, ¿no? Parece que están como basadas en una hoja Excel de costo-beneficio, ¿sí? Vivimos como con cierta sensación de invulnerabilidad, de que nada malo nos puede pasar. Bueno, esto tiene que ver con el neoliberalismo en términos políticos. Bueno, estamos metidos en esa especie de dinámica. Hay otra dinámica que creo que me parece importante para entender un poco lo que pasa con la soledad. Es una dinámica en la que, bueno, hay esta especie de... Bueno, aquí tenéis un catedrático de Oviedo que ha escrito un libro estupendo, ¿no? sobre esto, pero tiene que ver con esta especie de dictadura de la felicidad que tenemos en este momento, donde la felicidad es algo accesible, la felicidad es algo que siempre tenemos que estar felices. Parece que una mujer tiene un cáncer de mama y con 3 sesiones de mindfulness y de ir a donde el coach un par de veces, pues ya está, se ha liquidado ese tema del sufrimiento. Hablar de algo que no es negativo está mal visto. Tenemos que ser todo el rato felices y esto, vamos, como si la felicidad fuera lo más importante del mundo, ¿no? Y en realidad esto no es así. La felicidad no es lo más importante del mundo. No es que yo no quiera ser feliz, pero creo que hay muchas cosas que las hacemos no porque nos hagan felices, sino porque tienen sentido. Por ejemplo, yo he escrito un libro sobre el cuidado. Cuidar a alguien no te hace feliz, o te hace feliz muy escasas veces. Lo que te produce es ansiedad, estrés, carga, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo haces? Pues no porque te dé la felicidad, sino porque tiene sentido, ¿no? Probablemente, ¿no? O porque se lo debes, o por reciprocidad, o por lo que queráis. Quiero decir que pasan dos cosas. Una, que la felicidad no es lo más importante y hay cosas más importantes que la felicidad. Esto tiene que ver también con la soledad, como luego voy a intentar explicar. Y pasa otra cosa, que es que banalizamos ese sufrimiento porque no lo queremos ver. Banalizamos el sufrimiento en general y en particular banalizamos la soledad. Y este es el punto de partida donde yo quiero empezar, ¿vale? En este sentido, ¿por qué banalizamos la soledad? Pues porque creo que tenemos una definición de la soledad bastante, no sé, simple, iba a decir. Mirar, hasta 1980, en la literatura anglosajona, sí, la soledad, por ejemplo, Weiss, ¿no? Que era un teórico que es de los primeros que empezó a hablar de la soledad. Weiss, hay un manual que es, bueno, que es un manual ya viejo, ¿no? O sea, que tiene muchos años, quiero decir, tiene casi 50 años, pero lo que es curiosa, ¿no? La destreza con la que Weiss escribe y define los distintos tipos de soledades, sus características, ¿sabéis? Sus síntomas. Hace un esfuerzo enorme por describir pues eso, que hay situaciones diferentes que provocan soledades diferentes, que tienen consecuencias diferentes en las personas, que se definen de forma diferente, ¿sabéis? ¿Sí? O sea, el hombre mete horas y horas y horas para intentar buscar, ¿no?, esas diferencias entre las distintas soledades y busca un acercamiento que sea además, digamos, distinto, más fino, ¿no? Bueno, en 1982 salen la escala de la UCLA, que seguro que todos la conocéis, la escala de soledad de la Universidad de California en Los Ángeles, y entonces Plau y Pellman en ese momento necesitan quitar las diferencias que hay entre las distintas soledades. ¿Para qué? Para poderla medir. Y entonces la soledad es la discrepancia, la disonancia
entre las expectativas que yo tengo de mis relaciones y mi realidad, ¿sí? Esto es la soledad. La experiencia, ahí dice Perplau y Perlman, dicen, la experiencia desagradable que surge debido a la diferencia que hay entre lo que yo tengo de mis relaciones, mis expectativas y mi realidad, digamos, de las relaciones, ¿no? Bueno, esto está muy bien porque nos permite medir, pero esto no es la soledad. Y si analizáis los casos de las 3.000 y pico personas que tenemos nosotros en el programa siempre acompañados, veréis que la soledad, claro que es un juicio. Es verdad, ¿no? No sé, mi hijo no me llama las veces que me tiene que llamar, dice una señora de 80 años, y entonces yo me siento sola. Es verdad que hace un juicio y que hay un componente cognitivo en esto de la soledad, pero la soledad no es solo esa mirada evaluativa o esa mirada cognitiva. Hemos convertido la soledad, y todos los artículos que hay a partir de 1980 y algo se refieren, la inmensa mayoría se refieren a esta mirada de la soledad. Es decir, lo que sabemos de la soledad tiene que ver con esta mirada eminentemente cognitiva. No quiero decir que la soledad no tenga una dimensión cognitiva, quiero decir que la soledad tiene más cuestiones que yo voy a intentar desbrozar un poco. Bueno, y además la soledad incluye otras cuestiones, ¿no? O sea, la mirada cognitiva, perdón, incluye otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí esta mañana, ¿no? Yo todas las mañanas les mando a mis hijos que viven fuera 2 WhatsApps customizados, o audios o WhatsApps, ¿no? Pensando, bueno, pues les doy los buenos días, ya sé lo que tiene, uno tiene examen, el otro tiene que entregar un trabajo, yo les digo dónde estoy, en fin, por hacer un poco de apoyo y familia y estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, yo les escribo eso, me cuesta un rato, ¿y cuáles son mis expectativas? ¿Cuál es mi realidad? Bueno, perdón, mi realidad es esta, ¿no? Que ahora mismo, pues probablemente ninguno de los dos, 3 horas más tarde, me haya contestado, ¿no? Entonces, yo debería estar muy solo, me debería sentir muy solo porque, claro, mis expectativas y mi realidad están muy distantes, ¿no? Según Perplau y Perlman, ¿no? Pues no, la verdad es que no estoy muy solo, ¿no? Me tomo un café estupendo con Elisa hace un momento, no me he sentido solo en ningún momento. Me puedo sentir insatisfecho con las relaciones. Digo que como se está grabando no os voy a decir en realidad cómo me siento, pero va más allá de la insatisfacción con las relaciones. A ver, lo que quiero decir es que si solo tenemos una mirada cognitiva de la soledad, podemos entender como soledad cosas que no son, y dejarnos fuera de lo que entendemos por soledad cosas que son. Por ejemplo, para mí la soledad, ¿qué tiene que ver? Aparte de la dimensión cognitiva, que es evidente que la tiene, yo hago un juicio sobre los sentimientos que yo tengo, ¿sí? ¿Qué más tiene? Pues creo que hay por lo menos distintas necesidades sociales, creo que somos personas que echamos de menos personas, pero no, a veces echamos de menos estar con personas, conexión, a veces echamos de menos tener relaciones significativas, es decir, poder hablar de mis emociones, de mis sentimientos, lo que otros autores han llamado cercanía emocional. Hay veces que necesitamos relaciones de intimidad, hay veces que necesitamos sexo, hay veces que necesitamos comunicarnos, hay veces que necesitamos, ¿sabéis? O sea, la soledad no solo se refiere a la discrepancia, a mi juicio, se refiere también a que hay que entenderla como tenemos distintas necesidades sociales que son de un origen distinto. Y el que necesita compañía, sí, el que necesita compañía, porque está aislado y lo que quiere es compañía, bueno, esto se hacía antiguamente en el bar, ¿no? Tú ibas al bar en el País Vasco, ¿no? Bueno, y aquí también, te tomabas un vino, ¿sí? Y hablabas con alguien en el bar. Claro, pero a mucha gente ese hablar con alguien no es suficiente. Por eso, ¿qué echa de menos? Un amigo, una amiga. ¿Sabéis? Quiero decir que hay distintas relaciones, distintas categorías de relaciones que nos aportan cuestiones diferentes. Creo que es muy complicado entender bien la soledad sin entender que no vale con compañía, que la compañía no cura, entre comillas, nada. ¿Sabéis? Que está muy bien lo de la compañía para que él está aislado, pero tener compañía no significa ni entender la soledad, ni por lo tanto intervenir en soledad solamente por compañía. La soledad tiene, aparte de esa dimensión cognitiva y esa dimensión social, para mí tiene una dimensión emocional muy relevante o subjetiva. Lo que los americanos le llaman el psychological pain, ¿no? El dolor psicológico, el sufrimiento psicológico. Bueno, y esto es distinto, porque hay soledades que tienen que ver con la tristeza, hay soledades que tienen que ver con la amenaza, ¿sí?
Ayer Pili, que vivía ahí en un cuarto piso, se cayó hace 2 días y estuvo 36 horas tirada en el suelo. ¿Sí? Se hizo pis encima, su hija no cogía el teléfono, su hija tardó un poco en venir, y a partir de ese día, esa mujer que ha pasado por una experiencia que ha sido complicada, se siente amenazada, y ese producto de la amenaza puede ser que en esta mujer que tiene relaciones sociales, que sale, que está, que participa en un coro, que hace lo que tiene que hacer, de repente siente que está sola, siente que vive sola, ¿sabéis? Y eso es distinto de la tristeza, distinto del que se siente vulnerable, distinto del que se siente vacío. Y vacíos, hay muchos vacíos en psicología, ¿eh? O sea, hay muchos. Distinto del que se siente frágil, distinto de la que se siente excluida. ¿Sí? ¿Sabéis? O sea, a mí me parece que la respuesta al que se siente amenazado, de la respuesta al que se siente vacío, de la respuesta al que se siente o se siente ella excluida, tienen que ser respuestas diferenciadas. ¿Sabéis? Porque si no, metemos todo en el mismo saco. El que necesita un amigo del que necesita una pareja. El que se siente amenazado del que se siente... ¿Sabéis? Todo es lo mismo, todo. Creo que es distinto. Creo que hay un componente siempre de aislamiento, pero no objetivo, en la soledad. O no exclusivamente objetivo, sino subjetivo. ¿Sabéis? Para muchas personas la soledad tiene un componente, yo desde luego de las personas que he evaluado y con las que he intervenido en este programa, muchas veces yo percibo ese sentimiento de aislamiento, que no es una realidad. O sea, puede vivir al lado, puede vivir con gente. 70 y tantos % de las personas que van al programa siempre acompañados, de los 3.600, viven acompañados. Viven acompañados. O sea, esta es la realidad de la soledad. ¿Qué más? La soledad, por poner, y tendríamos aquí para rato, pero por ponerle dimensiones, conozco a muy pocas personas que tengan soledad y no sientan su proyecto de vida alterado, limitado. Mirar, o sea, por poner un ejemplo, el otro día en Málaga, ¿no? Una persona que lleva 2 años a las que sus hijas que viven en Madrid no le van nunca a ver, ella no sale, se sienta los miércoles al lado del teléfono porque no tiene móvil, a que le llamen para ver si le van a ver los fines de semana. Llevan 2 años sin verse y sigue todos los miércoles, desde miércoles al domingo a la noche, sentada al lado del teléfono, ¿sabéis? O sea, aparte del aislamiento, aparte de no ver, aparte de lo que os parezca que es injusto o no injusto, lo que sea, ¿sí? Esa mujer, entre otras cosas, siente que esa soledad, que puede tener un origen social, desde luego lo que interrumpe, lo que limita, lo que incide es en su proyecto de vida, que tiene una vida mala. ¿Sabéis? Que su vida es esperar. Y por lo tanto tiene que ver con el sentido de su vida, tiene que ver... Lo que quiero decir con esto es que me parece que tenemos un mal, todos en general, y nosotros en particular, nosotros en el programa de Siempre Acompañados, que es que nos cuesta manejar y entender esta complejidad. Y valga el ejemplo del programa Siempre Acompañados por delante. Tenemos problemas. ¿Para qué? Para gestionar esta complejidad, tenemos problemas para definir la intervención sobre esta complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos, uno de los grandes retos o desafíos, por ponernos positivos, ¿sí? En esta mañana. Creo que este es uno. Siguiente. Creo que tenemos, y a nosotros nos pasa también, ¿no? Vemos la soledad, volveremos esto un poco más tarde, pero vemos la soledad como algo externo que incide sobre nosotros. ¿Sí? Algo externo. Bueno, en el discurso médico esto es evidente, ¿no? Virus, epidemia, ¿sí? El virus de la soledad. Joder. Tengo un hijo que hace bioquímica, digo, oye, ¿tú habéis visto alguna vez un virus el virus de la soledad y tal, ¿no? La bacteria, o no sé, ¿no? La soledad es una enfermedad, hombre. Pues es verdad que hay factores estructurales que inciden sobre, y yo estoy de acuerdo con el anterior, José Ignacio eras... Íñigo, perdón. Íñigo, sobre lo que ha dicho Íñigo, sobre que hay factores estructurales que evidentemente condicionan eso, como el espacio condiciona eso, pero tenemos que entender que la soledad es propio de nuestra condición humana, ¿sabéis? O sea, surge porque está dentro de lo que somos, como la tristeza. Claro que uno tiene depresión, o sea, uno se le muere de su pareja y se pone triste, o le pasan cosas y nos ponemos tristes, pero es que la tristeza es parte
Claro que hay algo externo, pero muchas veces os sentiréis tristes y no sabéis por qué. Como alguien a veces se siente solo y no sabe por qué. Y no hay ningún porqué objetivo externo que diga... No sé si me explico lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que a veces ignoramos eso, ¿no? Ignoramos que es parte de nuestra condición humana. Por lo tanto, yo cuando digo, no, vamos, la guerra de la soledad, a mí me suele dar, bueno, pues una especie de repelús, ¿no? La enfermedad de la soledad, ¿sabéis? Yo siempre me acuerdo del libro de Susan Sontag cuando hablaba de la enfermedad y sus metáforas, ¿sabéis? Cuando tuvo Susan Sontag ese cáncer de mama que luego se la llevó por delante, cómo metaforizamos y cómo... Bueno, creo que esto no es así. Creo que además utilizamos un lenguaje problematizador que a mí no me gusta, y lo utilizo yo, y a mí no me gusta. Luego, al final, volvemos sobre la última parte sobre esto, pero este lenguaje, por ejemplo, de factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo de la soledad, el aislamiento, la edad, el vivir solo, ¿sabéis? Esto es lenguaje médico, esto es lenguaje epidemiológico, no es un lenguaje que parte de lo humano, no sé cómo decir, variables mediadoras, ¿no? Las que median sobre la situación de soledad, variables moduladoras, las que modulan, las que inciden sobre tu sentimiento de la soledad, intervenciones del... Bueno, yo creo que tenemos una mirada que a mí no me acaba de gustar, tenemos un problema creo que en la definición y en la comprensión de lo que es la soledad, y tenemos un problema en el lenguaje, un desafío en el lenguaje que utilizamos para hablar de la soledad, y creo que en el fondo nos negamos a reconocer algo que para mí es evidente, que es que esto es parte de la condición humana. Ya sé que desde la psicología, esto es muy psicológico, pero creo que funciona así. Creo que os habrá pasado miles de veces que os sintéis solas y no sabéis por qué, o os sintéis tristes y tampoco sabéis muy bien por qué, y otras veces más contentos y no sabemos por qué, ya se está mediado por el sistema hormonal, pero nos sentimos de alguna forma así. Creo que en soledad también, y luego intentaré dar alguna argumentación sobre esto tal como yo lo veo, y discutimos lo que queráis. La soledad, muchas veces en la soledad lo que, bueno, ahora que está tan de moda lo de la intersectorialidad, ¿no? Pues la soledad que se suma, pues desde luego en el programa Siempre Acompañados lo que vemos es, en estas 3000 y pico personas, pues una suma de vulnerabilidades, ¿sí? Mujer, viuda, a veces con recursos económicos escasos, que encima tiene un problema de salud, que encima tiene una vivienda de la que no puede salir, que encima, ¿sabéis?, tiene bajo nivel cultural, que encima, es decir, la soledad también es, muchas veces lo que vemos en esos casos tiene que ver con una especie de suma de vulnerabilidades, ¿sabéis?, suma de vulnerabilidades que interactúan, ¿sí?, entre ellas. Por un lado. Por otro lado, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que, por explicarlo así, que tenemos también retos evaluativos en esto de la soledad, ¿sí? Tal como yo lo veo. Por ejemplo, yo he hecho el ejercicio. Coger casos que tenemos, personas que van al programa Siempre Acompañados, ver la evaluación, ya sea de la UCLA, ya sea con la escala de Young-Gilbert, ya sea con la escala que queráis. Y entonces, ¿cómo son los que dan 5 puntos? ¿Cómo son los que dan 6 puntos? ¿Cómo son los que dan 8 puntos? Me da lo mismo la puntuación. ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Son situaciones similares? ¿Son situaciones comparables? La realidad es que no. 5 puntos da una mujer que acaba de perder a su marido, o 6 puntos, y 6 puntos da una mujer que vive sola y que en realidad lo que le falta es compañía. Puede dar la misma puntuación, es decir, lo que definimos como igual no es igual, es diferente. ¿Sabéis? Entonces nos hacemos una especie de idea, ¿no? Bueno, tenemos una especie de idea como que la soledad es algo homogéneo, y esa mirada exclusivamente cognitiva, que no digo que sea cierta, sino que es una parte, esa mirada tiene que ver como nos da una especie de pátina de homogeneidad, cuando lo que hay, yo lo que veo en la realidad es heterogeneidad. Veo situaciones diferentes. Creo que a veces presentamos la soledad como un concepto diáfano, que no genera dudas, como un concepto universal, con un concepto que se experimenta de forma homogénea, que es mentira. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Creo que no corresponde a la realidad. Creo que la realidad nos dice, oye,
señores o señor Yanguas, ¿no? Usted presenta esto así y usted está totalmente equivocado. Eso es lo que dice la realidad, porque son situaciones distintas. La soledad se experimenta de formas distintas, tiene que ver con situaciones distintas, la provoca o puede ser provocada por situaciones diferentes o espoleada por situaciones diferentes, y esa supuesta homogeneidad creo que no existe. Creo que no sabemos, por ejemplo, si es peor, por poner ejemplos de cosas que no sabemos, una soledad frecuente de baja intensidad y corta duración que una soledad menos frecuente pero de mayor intensidad y duración. No sabemos. No sabemos qué es más importante o qué es más relevante o qué es menos relevante. No sabemos si la cronicidad de la soledad, el hecho de que una persona esté continuamente en una situación de soledad, es relevante o no es relevante. Claro, la prevalencia que tenemos de la soledad, ¿sí? Mayor soledad, por ejemplo, ¿no? El proyecto Soledades que nos da la prevalencia que tenemos, pero cualquier otro estudio están basados ¿en qué? Pues en una mirada cognitiva de la soledad. La evaluación entre la discrepancia, pero no evaluamos, por lo cual creo que tenemos dudas sobre lo que evaluamos y sobre la realidad de lo que sucede. ¿Vale? Esto con respecto a la evaluación y las dudas que me surgen. Y por lo tanto, creo que la evaluación meramente con pruebas psicométricamente validadas, creo que nos da una parte de esa realidad, pero no nos da el todo de esa realidad. Y creo que deberíamos de ir incorporando distintas pruebas de evaluación o distintas maneras de evaluar que nos den digamos, un mapa, o en vez de sacar el Rotring del 1, ¿os acordáis cuando hacíamos dibujo lineal? Igual vosotros no habéis hecho dibujo lineal, bueno, tú sí que eres arquitecta, Lisa, habrás hecho mucho, pero o sea, había el Rotring del 0,5, del 0,3, del 0,8, hacía rayas pues más gordas o más delgadas, ¿no? ¿Sabéis? Bueno, claro, si sacamos el Rotring del 10, que no sé si existe, pues hacemos una raya gorda y en esa raya gorda cabe todo, ¿no? Bueno, creo que necesitamos para eso intentar mirar esas dimensiones que yo os decía, ¿no? O sea, la dimensión de las distintas necesidades sociales, la dimensión del sufrimiento, de lo subjetivo, la dimensión del aislamiento, la dimensión de lo existencial. Quiero decir, tenemos para poder entender esto bien, y yo ya sé que esto complejiza las cosas, las hace más difíciles y las hace a veces no con la sensación de decir, bueno, a esto no llegamos. Bueno, entre 0 y 100 creo que se puede estar en 5, luego en 10, luego el 15 y luego intentar hacer esfuerzos para poder entender esto de otra manera, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede también en la soledad? Y esto me refiero a que paso al punto siguiente, a la intervención. Pues creo que tenemos una mirada polarizada. Y yo me lo noto, ¿eh? Soledad deseada, soledad no deseada. Bueno, ¿sí? 0 o 1, on o off. ¿Me quieres, no me quieres? No sé cómo decir. ¿Sabéis? Bueno, yo lo que veo, ¿somos felices o infelices? ¿Nos sentimos plenos o nos sentimos...? Bueno, ¿no? O sea, creo que yo desde luego me siento a veces fracasado, otras veces me siento plenillo. Sí, eso es donde suelo estar habitualmente, suelo estar ahí, ¿no? A veces me siento pleno de verdad, pero no sé cómo decir, a veces me siento solo, sí, pero muchas veces me siento acompañado y me puede pasar en el mismo día. El mismo día puedo sentir que me excluyen y en el mismo día pueden sentir que soy el hombre más aceptado que hay en la galaxia, ¿no? Depende del momento del día. Creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Creo que no todo el día estamos súper contentos o súper tristes o... Bueno, creo que la gente transita y en términos de soledad pasa mucho, ¿no? La soledad no afecta durante todo el día a todo el mundo, sino que tenemos que tener una mirada en la que la gente pues a veces siente soledad y a veces no se siente sola y a veces sí que transitamos, digamos, de alguna manera en esto, ¿no? Dicho de otra forma, que la soledad tiene dinamismo. Y ese dinamismo no solo tiene que ver con lo que nos pasa en el día, sino que a veces yo voy a un programa de soledad porque se me ha muerto mi pareja y me siento sola, ¿sí? Y esa soledad, pues a veces se me arregla y ya no me siento sola, le echo muchos de menos a Pepe, ¿sí? ¿No? Pero en un momento determinado, pues le echo menos de menos a Pepe y ya está, pues porque lo que sea, ¿no? Porque resulta que ha aparecido Juan y ya está, ¿no? Pues ya, lo que sea que nos pasa. Creo también
que a veces no se nos pasa, y ese echarle de menos a Pepe, que es echarle de menos a una persona, a veces me lleva a sentirme vacía o a sentirme excluida porque los amigos de Pepe que yo pensaba que me iban a apoyar no me apoyan, o llevarme a sentir que mi vida, que la había organizado con Pepe, porque con Pepe íbamos a ir de viaje, con Pepe íbamos a hacer esto, con Pepe íbamos a hacer lo otro, pues mi vida ahora no tiene sentido. Y esa es otra de la realidad. La realidad es que la gente en situación de soledad no está en una única situación de soledad, no está siempre con la misma soledad, sino que la vida va pasando y ¿qué sucede? Que esa soledad tiene dinamismo y que a veces se nos olvida que tenemos que intervenir sobre ese dinamismo, porque si no, resulta que esta mujer pues puede estar harta de que le pongan compañía, ¿sabéis? Pero es que ella lo que necesita es otra cosa, si ya tiene amigas, si ya tiene amigos, si ya... Pero ella está en que se siente vacía y a veces los amigos le sacan a uno de los sentimientos de vacío. O el pensar que se le ha ido la vida al garete, aunque tenga uno hijos y aunque le quieran mucho esos hijos, uno sigue pensando que su vida se ha ido al garete. Y por lo que apostó ya no vale. ¿Sabéis? Esto es lo que sucede y creo que a veces se nos olvida. Creo que seguimos en términos de intervención pensando de alguna forma o en un esquema de intervención que ya tiene unos años, que es el del famoso artículo de Masi y compañía del 2011. Quiero decir que han pasado casi 15 años de ese artículo en el que nos decían que teníamos que fortalecer el apoyo social recibido por la persona, que nos decían que teníamos que aumentar las posibilidades de interacción social, donde nos decían que teníamos que mejorar las habilidades sociales, donde nos decían que teníamos que cambiar las cognición, los pensamientos desadaptativos, los sesgos de atención y visiones, los juicios negativos, que teníamos que... Seguimos en esa mirada y yo creo que necesitamos nuevas maneras de entender esto. Creo que lo de los factores de riesgo, variables que median y variables que modulan, esto suena mucho a estadística, ¿sí? Y suena mucho a epidemiología. Yo creo que deberíamos de intentar cambiar el lenguaje y pensar en factores que precipitan las situaciones de soledad y factores que predisponen esas situaciones de soledad. Factores que predisponen, contexto sociocultural, recursos, como es mi comunidad, nivel económico, relaciones que tengo, nivel educativo, habilidades sociales, y todo esto se puede trabajar antes de que las personas estén solas. Y luego hay factores que precipitan. Y esos factores que precipitan a veces no están tan cerca de la voluntad del sujeto. ¿Sí? Quedarme viuda, no quedarme viuda. Pérdidas afectivas me refiero. Eso no está tan cerca de lo que le pueda suceder al sujeto. Enfermedades que voy a tener, pérdida de capacidad funcional, demencia, ser cuidador, que me institucionalicen, que me echen del trabajo, ¿no? Pues es algo que te puede precipitar, ¿no? Una situación de soledad, pero que tampoco está claro que te venga a ver. Es decir, creo que necesitamos, por un lado, hacer algo en lo preventivo y por lo otro, sabiendo que esos factores que precipitan la soledad son factores, por un lado los predisponientes, pero los que precipitan la soledad son factores que, por ejemplo, en determinados momentos de la vida sabemos que pueden ocurrir. En la adolescencia, por ejemplo, que me echen de mi cuadrilla de amigos, de mi pandilla, de lo que sea. En la vejez, bueno, en la vejez son bastante evidentes, ¿no? Las pérdidas, las transiciones, me jubilo, ¿sí? Mis hijos se van de casa, pérdidas, enviudo, tengo un cáncer. Vamos, son bastante prevalentes, ¿no? Quiere decir que no tenemos un sistema montado para que seamos capaces de actuar ante eso que va a suceder de una manera mucho más, digamos, rápida y adecuada, ¿no? Me parece a mí que tenemos... En esa visión homogénea de la soledad, y siguiendo con la intervención, creo que hay grupos vulnerables específicos de los que deberíamos de hablar, creo. Grupos vulnerables específicos, por ejemplo, los cuidadores, las cuidadoras, porque cuidadores masculinos hay más bien pocos. Con intervenir en las cuidadoras ya iríamos bien. Quiero decir, personas migrantes, personas con discapacidad, personas del colectivo LGTBIQA+, como queráis definirlo, que me da igual para lo que va esta historia, ¿sabéis? Quiero decir que hay otros, por ejemplo, aquellos que van a tener o han tenido pérdidas muy significativas, muerte de un hijo, por poner un ejemplo, muerte de la pareja, por ejemplo, con los que no se hace, por ejemplo, con aquellos que tienen enfermedades, aunque ahora estén bien, que les comprometen la vida.
y creo que les dejamos solos. Y sigue habiendo enfermedades que comprometen la vida, ¿no? O sea, el CSIC ha sacado los indicadores demográficos de 2025 estos días pasados, ¿no? Dices, el número de mayores de 65 en España es del 20,4, ¿sí? En general en España, sí. Creo que León tiene el 30 con algo y creo que en Melilla, que hay mucha gente joven, tiene el 10 con algo, pero el 20,4. La esperanza de vida de las mujeres es 86 o no sé qué, la de los hombres 81. Cuando vas a ver la esperanza, la desviación típica, ¿sabes? La desviación típica es muy grande, es decir, hay gente que se muere a los 70, bastante. Y es verdad que hay otros que se mueren a los 90, también es verdad. Quiero decir que sabemos que van a pasar cosas, ¿por qué no intentamos atender con responsabilidad desde una mirada más preventiva, ¿sabéis? Es decir, que las cosas no lleguen a esas situaciones de soledad cuando sabemos que hay gente que le va a ocurrir, ¿no? Con respecto a la dinámica de la intervención, también a mí me gustaría contaros algunos de los casos que nosotros tenemos que tienen que ver con la complejidad de esto y algunas conclusiones derivadas con la complejidad. Por ejemplo, ¿no? Tengo enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Ya sabéis que en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cada vez vamos a diagnosticar con más precisión y en fases preclínicas de la enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a tener que aprender a vivir con una supuesta enfermedad de Alzheimer sin que tengamos síntomas cognitivos. Bueno, ya sabéis que la soledad en la enfermedad de Alzheimer es un factor que influye en que se provoque la enfermedad, es decir, si cogéis el consenso del Lancet del año pasado y decís factores modificables y no modificables de demencia, si en los factores modificables de demencia el 4% de ese 40% de factores modificables, el 4, que se dice pronto, es el aislamiento social. En parte la soledad, ¿sabéis? El otro 4% es la depresión, ¿sabéis? El 8% tiene que ver con la vista y el oído, que son no por la vista y el oído, sino porque aíslan a la persona y no le dejan relacionarse. Es decir, en juego en la enfermedad de Alzheimer en juego de que tú tengas una enfermedad de Alzheimer o no, tiene que ver mucho con el aislamiento, la soledad y las relaciones. ¿Vale? Por un lado, la soledad provoca enfermedad de Alzheimer, vamos a decir. Pero es que por otro lado, la persona que tiene Alzheimer, ¿sí? El sistema que nosotros tenemos y cómo funcionamos de atención le aísla a la persona, ¿sabéis? O sea, cuando nosotros tenemos una persona con enfermedad de Alzheimer que tiene soledad, están pasando dos cosas. Una, que estamos provocándole la posibilidad de que tenga más Alzheimer, pero por otro lado, esa misma enfermedad es la que le aísla, ¿sabéis? Es muy complejo. No sé si me explico lo que quiero decir. Incidir en soledad en un cuidador, en una persona que tenga una enfermedad de Alzheimer, porque lo que se da es una complejidad enorme en esa intervención. Pongo otro caso para que entendernos la complejidad. A nosotros nos pasa muchas veces que tenemos una persona, por ejemplo, la típica mujer que es viuda, ¿sí? Que es viuda, y es viuda y se siente sola. Pasa el duelo, mejora, pero resulta que luego se le muere un hermano, luego se le muere una amiga y vuelve a tener soledad. Y luego vuelve, ¿sabéis? No sé si me explico lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la vida de muchas personas mayores en soledad es una vida que va a ser en soledad. Y esto es así, en soledad. ¿Por qué? Porque el vivir, el hecho del vivir, pagamos un precio en términos de relaciones. Y esto les pasa a muchas personas, por lo cual, cuando nos pretendemos a veces, ¿no? Decir que el objetivo de la intervención o el objetivo de un programa de soledad es acabar con la soledad, por lo menos en el mundo de las personas mayores, creo que esto no es así. Creo que esto no es así. Es acompañar. Es que la gente se empodere para vivir una vida en la que vamos a pasar por situaciones de soledad. No hay nadie que llegue a los 95 años, o casi nadie que llegue a los 95 años, y en España hay 15.000 personas, decía lo del documento este del CSIC que os comentaba antes, que tienen más de 90 años, que es una bestialidad. No, más de 15.000 creo que tienen 100, pero bueno, imaginaros que hay, claro, nadie llega a 90 años sin pérdidas en su vida. No llega nadie. Nadie, no solo pérdidas auditivas o visuales, sino es muy probable que sea viudo, es probable que no tenga ni un cuñado ni una cuñada, es probable que no tenga ningún amigo, es probable
que se le haya muerto la pareja. O sea, ¿sabéis? O sea, a veces creo que nos planteamos para los programas de soledad situaciones o objetivos que no son reales. Creo que no son reales. Creo que tenemos que adaptar la realidad de la vejez y de verdad que no tengo una visión de la vejez mala, ni negativa, porque puede dar la sensación que estoy acentuando sobre esto. Simplemente digo que esto es una realidad que existe y que los que trabajamos en este medio la vemos constantemente. Creo que necesitamos... Mira, esto decía Odo Marquardt, que es un filósofo alemán, que decía que necesitamos recuperar la facultad de la soledad, decía la facultad de la soledad, es decir, no tanto dar, que está bien dar compañía, y nosotros en el programa Siempre Acompañados ofrecemos compañía, pero eso creo que a veces es paracetamol para el alma. ¿Sabéis? Creo que lo que necesitamos es que las personas nos empoderemos, tengamos apoyo, pero nos empoderemos ¿para qué? Para aprender a gestionarnos esa soledad y recuperar esa facultad de poder vivir en soledad, porque va a ser algo que va a ser recurrente en nuestra vida, porque tiene que ver eso, con las pérdidas y con las transiciones que son los principales aceleradores de la soledad, la vulnerabilidad en el fondo que tenemos. Y esa vulnerabilidad se expresa con mayor frecuencia en una parte de la vida que es el final de la vida, afortunadamente. Afortunadamente se expresa ahí y no se expresa tanto en otros momentos del ciclo vital. Y para no robaros más tiempo que... Sí, hacemos, vale. Una última cuestión. Ha salido un artículo en Nature Communication que viene a analizar cómo hemos, en términos de estrategias de soledad, cómo hemos puesto en lo público, ¿no?, la cuestión de la soledad. Y entonces ese programa, ese artículo que ha analizado artículos de prensa de distintos, de 6, 8 países diferentes entre el 2000, en los últimos 20 años, ¿sí?, viene a contar algo muy importante, que es como contamos la soledad, tiene un reflejo en la manera en la que la gente experimenta la soledad. Sí, es decir, mucha gente que no se sentía sola, aunque estaba sola, vivía sola, por ejemplo, ¿no?, de repente ha experimentado soledad. ¿Por qué? Porque le han dicho que vivir solo es muy malo, que estar solo es muy... ¿Sabéis? Es decir, que hemos utilizado, por ejemplo, estrategias tipo equiparar el que vive solo con tener soledad, que gente que vivía sola y no sentía soledad porque estaba acostumbrada y porque era su elección de vida, de repente se ha estado planteando el problema de la soledad. Bueno, ponen distintos ejemplos, etcétera. Bueno, a mí me parece, y esta era la última cuestión que os quería trasladar, que creo que necesitamos revisar las estrategias con las que hablamos sobre la soledad. Quiero decir, una cosa es, no pretendo engañar, lo que pretendo decir es que cuando hablamos de la enfermedad o hablamos del tsunami o hablamos de lo malo que es vivir solos o hablamos de, ¿sabes? Hablándolo así, creo que, según este artículo, creo que no damos una mirada positiva de, no digo positiva en términos de la soledad es una gozada, no estoy hablando de esto, pero creo que podemos hablar del estar solo sin tenerlo que demonizar. Podemos hablar de la soledad sabiendo que la hacemos sufrir, pero no diciendo que es una epidemia, que merma nuestra salud, que, ¿sabéis? Es decir, creo que necesitamos un nuevo argumentario para entender la soledad. A mí se me había ocurrido uno que es que estar solo no es tan malo. No sé cómo, ya veis que soy poco creativo con estas cosas, pero claro, decir, oye, la soledad es sufrimiento, es verdad, pero a veces también la soledad puede ser un lugar de positivo y a veces, ¿sabéis? Aunque estemos solos, de esto se puede, ¿no?, se puede estar mejor de lo que estás, es decir, modular un poco estos discursos que a veces creo que se nos han ido, no digo en Asturias que desconozco, pero sí, pues en España y en Europa creo que se nos han ido un poco de las manos. Bueno, esto era lo que yo os quería comentar de los retos que veo partiendo del programa nuestro y de las paradojas que a veces, ¿no?, bueno, nos ocurren a los que trabajamos en soledad. Así que, bueno, espero que os haya parecido de interés y muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Tenemos tiempo para una sola preguntita, pero sí que creo que seguramente yo he visto las caras según ibas hablando, no voy a decir yo nada. ¿Alguna pregunta?
¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Interés? Prefieren tomar café y socializar. El café es normal. luego, no, todavía hay otra. El café es luego, es luego. Sí, sí. No llevamos tanto de retraso, 15 minutos nada más. ¿Alguna pregunta? Sabía yo que Marianne de i4Life iba a hacerla porque ha apuntado ahí un montón. Espera, que te pongo un micrófono. Nada, enhorabuena, me ha encantado oírte, me ha parecido muy chulo. Pregunta rápida. ¿Crees que la tecnología puede ayudar de alguna manera y cómo? Un apunte solo muy, muy rápido. Marianne García es una de las ponentes de la última mesa, para que lo sepas también, que tiene una empresa i4Life que, bueno, pues trabaja en estas cosas desde el punto de vista tecnológico. Iba a decir una cosa, ahora no sé muy bien qué decir. Para no ser maleducado. A ver, déjame 2 segundos que me organice el pensamiento. A ver. Mirad, los que trabajamos en Soledad, la tecnología tiene mala prensa. Muy mala prensa. Y la mala prensa procede de, para mí, bueno, esto sería largo, pero procede al menos de 2 cuestiones. Una es, ha habido un enfoque pensando que la posibilidad de conexión significaba la solución de la soledad. Damos tablets a todo el mundo. ¿Os acordáis la época de la pandemia? Damos tablet a todo el mundo y con eso ya la gente no iba a estar sola, cosa que ¿no? Sabemos que no ha sido así. Y la segunda cuestión es la enorme influencia negativa que han tenido las redes sociales en la exacerbación de la soledad en la población. Me refiero a Instagram, yo no tengo, pero bueno, TikTok tampoco tengo, ni veo. Bueno, que prometieron conexión, que prometieron tal, y lo que han hecho es, bueno, lo que han hecho es generar el aislamiento, generar soledad. Se ha generado además un tipo de comunicación, bueno, nos pasa con el WhatsApp, ¿no? Las comunicaciones en WhatsApp, ya sabéis que son comunicaciones en las que yo le mando un audio a Íñigo, Íñigo lo lee dentro de 2 días o al día siguiente y me contesta, y no es una conversación en la que podemos modificar nuestro punto de vista en el momento y por lo tanto dialogamos y conversamos, sino que es una comunicación de un orden mucho más unidireccional. Bueno, es abrumadora la evidencia empírica existente de lo pernicioso que han sido las las redes sociales en términos de soledad. Por lo tanto, creo que ahí hay que pensar un poco. Creo que la tecnología, dicho esto, o sea, poniéndome en el lado negativo o incidiendo, haciendo énfasis en lo negativo, creo que las tecnologías, si tuvieran otra mirada, si tuvieran una mirada más ética, digo, con respecto a, por ejemplo, a la inteligencia artificial, que a mí me asusta mucho, pues humanismo, transhumanismo, si seguís ese debate, me parece que es un debate, bueno, estamos entrando en un terreno muy peligroso. Yo tengo poca confianza en la mirada ética de las grandes tecnológicas. Creo que necesitamos introducir esa mirada ética y creo que necesitamos entender que la soledad, como cualquier cosa compleja que nos sucede a los humanos, no entra en una hoja Excel. Digamos, yo te pongo un teléfono, tú hablarás por el teléfono. Digo por el primer ejemplo, porque yo tengo el medio, pero no tengo ni el contenido, ni el qué, ni el cómo contar, ni, ¿sabéis? Creo que necesitamos hacer lugares de encuentro donde haya gente que pueda generar conversaciones significativas. Creo que necesitamos que las tecnologías apoyen todo esto, pero creo que necesitamos hacerlo de una forma distinta. Y en parte me parece también que lo que ha sucedido con las tecnologías asistivas, ¿no? Y la apuesta de Europa por la economía, ¿no? Por la silver economy y tal, creo que ha sido una apuesta que ha ignorado estos aspectos subjetivos que en la vejez son tan relevantes y en cuestiones de soledad son esenciales. Si integráramos eso, quizás pudiéramos hacer una oferta tecnológica que mereciera la pena y que tuviera para mí sentido. Y creo que este es el reto.
Creo que este es el reto. Pues gracias. No soy un troglodita, quiero decir que uso iPad, tengo ordenador. Yo creo que de ese reto vamos a hablar. Siri, márcame tal número. O sea, hasta ahí de ese reto vamos a hablar en la última mesa, porque yo creo que hay muchas empresas tecnológicas con esa ética que comentas. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por venir y bueno, pues todos esos retos que has lanzado y ese espíritu crítico era el que yo quería para empezar y evidentemente hay que ser conscientes, ¿no?, de esa complejidad de lo que tenemos entre manos, pero yo creo que todas las personas que están aquí lo saben, ¿no?, la complejidad de trabajar con personas, de cuidar a personas, ¿no? Al final, pues podríais darnos la parte de allí también, muchas charlas a quienes estamos en esta parte de aquí de la mesa. Muchas gracias, Javier.